como la calavera de Sinanthropus, que es un trabajo de paleontología, ¿no? Entonces, desde luego, con este descubrimiento que él hace, él confirma algunas de las cosas de la teoría de la evolución. Y la comunidad que a principios del siglo XX, óigame, era prácticamente una comunidad que a voz populis pedía la interacción racional más que religiosa. El mundo aplaudió a Chaldín. Oye, fíjate qué interesante que es un sacerdote jesuita el que descubre que la teoría de Darwin tiene razón. Desde luego, con este aplauso que le da el mundo, la Iglesia Católica lo censuró más. Murió en el 1955. Pero entonces sus amigos publicaron las obras de él, después de su muerte. Y claro, cuando se publican las obras de Chaldín, se descubre que Chaldín había agarrado la teoría de la evolución y le había hecho 4 cantos. Porque le dijo a Darwin: Mister, usted es un gran intelectual. Usted descubrió algo grandioso, pero usted llegó hasta aquí. De aquí para adelante usted no progresó. Yo he podido progresar sobre eso. Entonces, claro, Darwin hablaba de la supervivencia de los más aptos como fuerza del proceso evolutivo. Y esto es sencillo, ¿no?, de explicar. Lo que quería decir era, obviamente, que aquellos elementos de la naturaleza que tienen más fuerza evolutiva vencen sobre los que menos fuerza tienen, y entonces desarrollan el elemento de ¿qué? El elemento de la evolución. Por lo tanto, si el hombre procede del mono, pues obviamente la fuerza y la capacidad del hombre en esa evolución es superior en vivencia, ¿no?, a la del mono. Por lo tanto, puede vivir mucho más. Ahora, Teilhard de Chaldín viene y le dice: no, mira, yo creo que aquí tú te equivocaste. Esto tiene cierta verdad, pero aquí hay que verlo con otra óptica y hay que darle otra interpretación. Aquí hay que ver la ley, aquí hay que ver, pásame ya por favor, hay que ver la ley cósmica. Y esa ley cósmica hay que verla con una complejidad de la conciencia. Esto no es tan simple así como lo que tú dices, que hay una evolución que pasa de un... No. Esto hay que verlo mucho más serio y más complicado. Luego, en medio de una sociedad que lo que anda tiene sed de conocimiento intelectual, dicen: oye, pero este hombre está diciendo cosas interesantes, porque le está diciendo a Darwin: mira, tú tendrás materia gris, pero no la suficiente como para entender toda la complejidad de la evolución. Claro, ¿qué era lo que postulaba Teilhard de Chaldín? Yo traté de resumirlo. Él postulaba y él decía: mira, para Darwin hay un eslabón perdido en la evolución y como resultado no puede seguirse la cadencia de la evolución. Cuando es tan simple y tan sencillo decir que la meta final de la evolución es Jesucristo, porque todavía el hombre sigue evolucionando. ¿Y cómo evoluciona? El hombre evoluciona en Cristo, en una transformación del carácter, en una transformación de la vida, en una transformación de la conciencia y en una transformación de la energía. Entonces, claro, agarró a Darwin y lo arrinconó, porque Darwin se queda simplemente como la canción de Gilberto Monroy: después que uno se muere, no hay más nada, ¿verdad? Y entonces le dice: no, muchacho, tú te quedaste corto en tu teoría. De aquí para adelante es que hay cosas extraordinarias de la evolución.
el hombre todavía sigue evolucionando. Claro, la crítica que muchos cristianos que no tenían la agudeza del pensamiento, pues la crítica que le hacían a Darwin era: ¿y por qué si el hombre descendió del mono, el hombre no sigue transformándose? ¿Verdad? Entonces, pues ya sencillamente Pierre de Chardin decía: no, él sigue evolucionando, el hombre sigue evolucionando y evoluciona a tal grado y en tal dimensión que aun cuando termina sus días de vida en el peregrinaje de la tierra es energía, y como energía sigue en su evolución. Obviamente la teoría de Chardin era mucho más completa en el concepto de la evolución que Darwin. Claro, pero como la iglesia está tan llena de temores y tan llena de miedo, lo que hicieron fue: no, tú no te metas en esto, que nosotros mejor lo que hacemos es condenar a Darwin, y con condenarlo es suficiente. Ahora, fíjese qué interesante. Mire la postulación de Chardin. Yo traté de resumirla como Dios me ayudó para yo poderla entender, no para explicársela a ustedes. Él dice: mira, en la evolución primero se organiza la geosfera, que es la materia orgánica que está en moléculas. Esto no es un principio de una hipótesis, esto es un principio científico. O sea, se le fue adelante. De hecho, la teoría de Darwin hoy en día ya no tiene valor. Dice, ahora, esa materia orgánica en moléculas es la que forma el cuerpo. Luego viene la etapa de la bioesfera, donde la vida aparece. Y luego de esa etapa de la biosfera, decía Chardin, aparece la etapa de la noosfera, donde la vida adquiere conciencia de sí misma. Estas son postulaciones teológicas que están mucho más adelantadas que la postura de la evolución de Darwin. Dice, ahora, le dice, pero la evolución no termina ahí, sino que ahora queda en manos de los nuevos seres que ya están conscientes. Los seres humanos, tales como existen, no son el producto final de ese proceso evolutivo. Al contrario, nos encontramos en medio de nuestra propia evolución, en la que como seres conscientes tenemos que jugar un papel para llegar a la omnización mediante un punto omega. Y aquí termina diciéndole, y Darwin, ¿tú sabes quién es ese punto omega? Jesucristo. Así como en Cristo la humanidad y la divinidad están perfectamente unidas sin confundirse, así también al final del proceso evolutivo cada uno de nosotros estará perfectamente unido a Dios y al mismo tiempo seremos perfectamente nosotros. O sea, si Darwin batió una rolita de primera, Pierre de Chardin batió un cuadrangular. Sí, él primero hablaba de la geosfera, que es la materia orgánica, que en moléculas. Luego habla de la biosfera, que es donde aparece la vida. Y luego habla de la noosfera, que es donde la vida adquiere conciencia. Y luego dice que eso no se queda ahí, sino que por el contrario, el hombre sigue en un proceso evolutivo en la vida, con su conciencia, hasta que llega a la omnización. Y en esa omnización llega porque se encontró con el punto omega. Y ese punto omega es Jesucristo. Claro, no sé, lo que hizo fue recoger la teología de Tomás de Aquino, la teología de Pablo, la teología de Juan con los conceptos filosóficos, y la reinterpretó. Y dijo, Darwin, tú no has hecho nada, tú no has dicho nada. Esto es más grande y esto es más profundo de lo que tú planteas y postulas. Ahora, fíjense qué interesante.
Si esto la cristiandad lo hubiera enseñado en la década del 60 y en la década del 70, no hubiera generado tanto ateísmo como se generó en esas décadas. Pero la iglesia prefería mejor entrarse a pedrar con los ateos que sentarse con ellos a discurrir a base de estos hombres intelectuales. Mire, yo no soy católico, yo no soy y no lo seré, jamás. Yo nací evangélico y moriré evangélico. Pero, oiga, claro que sí, yo lo considero un privilegio. Ajá. Ajá. ¿Verdad? Pero yo tengo que reconocer que dentro del movimiento jesuita han salido unos hombres intelectualísimos extraordinarios, y en alguna medida estos hombres frenaron las posturas y las posiciones teológicas que estaban prácticamente a principios del siglo XX. La cristiandad vivió una experiencia de crisis seria. La década del 60 le llamaron la década de la muerte de Dios. Y todo era porque ya necesariamente la teología que existía era una teología simplemente emocional y no racional. Y la fe es razón también. La fe es razón. O sea, si Dios nos mandó a amarlo con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Y el alma es el asiento de nuestras emociones. Y la mente es el área de nuestro intelecto. Sí, sí, yo sé. Aristotélico, sí. No, no, no. Sí. Mm. Sí. Sí. Yo lo leí para un trabajo en una ocasión. Pero no usaban su doctrina. Sucedió con San Agustín. A San Agustín lo utilizaron para defender los principios de la tradición católica, pero no utilizaron la doctrina de la gracia.
claro que sí.